Nuevamente para nosotros es un placer poder comentar acerca de distintas técnicas diagnósticas, distintas pruebas que son de mucha utilidad para poder diagnosticar como tal algunas enfermedades del tracto respiratorio. Es muy importante poder tomar en cuenta que cada una de las pruebas que vamos a mencionar son bastante complejas y se tienen que tomar más a detalle su estudio. Evidentemente también se tiene que tomar en cuenta que algunas pruebas son de mucha importancia en algunas enfermedades y en algunas otras se tiene que evitar utilizar estas. Es por esto que para nosotros es un placer poder comentarles ese tema y poderlos compartir con cada uno de ustedes. Espero que puedan disfrutarlo y pues bueno, básicamente de eso se trata nuestra exposición, ¿verdad? Básicamente de poder comentarles un poco acerca de estas pruebas y dejamos el tiempo para todos los expositores. Muchas gracias. Es un placer poder presentar al doctor Javier Renoj, quien nos va a comentar un poco más a detalle acerca de la broncoscopia, cual básicamente es un tema muy importante, el cual nos va a permitir tener una perspectiva mucho más amplia, mucho más detallada de esos temas. Para esto dejamos el tiempo para el doctor Javier Renoj. Por favor, toma la atención para él. ¿Qué tal? Un gusto. Tengo el agrado de presentarle uno de los métodos de exámenes in situ para el diagnóstico de enfermedades pulmonares. Y para ello tengo este tema, broncoscopía. Comenzaremos dando su definición. Este es un procedimiento en el que se usa un broncoscopio para observar en el interior de la tráquea, los bronquios y los pulmones. Un broncoscopio es un instrumento delgado en forma de tubo con una luz y una lente para observar. En ocasiones, tiene una herramienta para extirpar un tejido que se observa al microscopio posteriormente para verificar si hay signos de enfermedad, la cual este procedimiento se le denomina biopsia. El broncoscopio se debe de introducir por la nariz o la boca y va a depender de la situación del paciente. La broncoscopía se usa para la detección y el tratamiento específico del cáncer. La manera más común de realizar una broncoscopía es mediante un broncoscopio flexible, ya que es menos invasivo para nuestro paciente. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, si hay mucho sangrado en los pulmones o si hay un objeto grande obstruyendo las vías respiratorias, es más probable que se necesite un broncoscopio rígido. Este tipo de exámenes se puede utilizar igualmente durante el tratamiento de algunas afecciones pulmonares como el cáncer. Bueno, seguidamente de eso, usted dirá cuáles son las razones para realizarse este examen. Bueno, usted como paciente va a someterse a una broncoscopia para ayudarle a su médico a diagnosticar problemas pulmonares. Su médico que realizará la prueba podrá inspeccionar las vías respiratorias o tomar una muestra para biopsia para posteriores estudios. Las razones más frecuentes para llevar a cabo una broncoscopia de diagnóstico son una prueba de imágenes que muestra cambios anormales de su pulmón, como un crecimiento o tumor, cambios o cicatrización del tejido pulmonar o colapso de un área del pulmón. O puede ser por una biopsia de los ganglios linfáticos cercanos a sus pulmones, o puede ser para determinar por qué tose o expectora sangre, o puede ser para explicar la falta de aliento o niveles bajos de oxígeno. También puede ser para ver si hay un objeto extraño en sus vías respiratorias. O también puede ser si tiene tos que ha durado más de 3 meses sin ninguna causa clara. Asimismo, también puede ser si tiene una infección en los pulmones y bronquios que no pueden diagnosticar de otra manera o que necesiten un cierto tipo de diagnóstico. En raras ocasiones también puede ser por la inhalación de gas tóxico o químicos. En otros casos muy especiales también para ver si hay rechazo a un pulmón después de realizar un trasplante. Pero no son los únicos motivos, también puede ser para someterse a una broncoscopia para tratar problemas respiratorios que usted pueda estar padeciendo en el pulmón, como retirar líquidos o tapones mucosos de sus vías respiratorias, extraer un jugo objeto extraño de sus vías respiratorias,
ensanchar o agrandar la vía respiratoria que esté bloqueada o estrechada, drenar un absceso, tratar un cáncer usando muchas técnicas diferentes para su recuperación, o puede ser simplemente para lavar una vía respiratoria. Luego de realizarse su examen broncoscópico, su médico deberá de realizar su criterio clínico, su juicio clínico, para determinar el diagnóstico de qué enfermedad pueda estar padeciendo como paciente. Entre ellas vamos a encontrar infecciones causadas por diferentes bacterias como neumonía, tuberculosis, bronquitis, aspergilosis, neumonía por Pneumocystis jirovecii, enfermedades pulmonares obstructivas como el asma, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, bronquiectasias, o puede dar como resultado un cáncer del pulmón. En este caso podría ser cáncer de pulmón primario, metástasis pulmonares, fibrosis pulmonar idiopática, sarcoidosis, neumonitis intersticial usual, o puede ser otra afectación como hemorragia pulmonar, atelectasias, neumotórax, fístula broncopleural, aspiración de un cuerpo extraño, o en dado caso que también la broncoscopía también se puede utilizar para obtener muestras de un tejido pulmonar para biopsia, lavado de bronquio y obtener un lavado broncoalveolar, eliminación de tampones de moco, dilatar sus vías respiratorias, colocar stents, realizar ablaciones de tejido pulmonar. A usted como paciente le dará intriga, curiosidad de cómo se realiza este paciente si es la primera vez que se va a someter a este examen. Su médico deberá brindarle esta información, la cual sería, y comenzaría de esa manera. Un broncoscopio es un dispositivo utilizado para observar el interior de sus vías respiratorias y de sus pulmones. Este instrumento puede ser flexible o rígida y que va a depender de la situación del paciente. Casi siempre se emplea el broncoscopio flexible. Este es un tubo de menos de 1 centímetro de diámetro y alrededor de 60 centímetros de largo. En raras ocasiones se va a utilizar el broncoscopio rígido. Como mencionamos anteriormente, puede ser por una obstrucción de sus vías respiratorias, se necesitará este tipo de instrumentos. Seguidamente, usted probablemente recibirá medicamentos a través de una vena para ayudarlo a relajarse, o puede ser dormido bajo anestesia general, especialmente si se usa un broncoscopio rígido. Sin antes, se rociará un fármaco sedante en la boca y en su garganta. Si la broncoscopía se hace a través de la nariz, se coloca una jalea anestésica en su fosa nasal a través del cual va a pasar el tubo. Seguidamente de eso se introduce el broncoscopio suavemente. Probablemente le causará tos al principio, pero quédese tranquilo. La tos se detendrá a medida que la anestesia comience a hacer su efecto. Su médico puede introducir una solución salina a través de la sonda. Si le causa intriga, la solución salina es un agua estéril, y esto se utiliza para el lavado de los pulmones y le permite a su médico recoger muestras de células pulmonares, líquidos, microbios y otros materiales dentro de sus alvéolos. A esta parte que su médico va a realizar se le denomina lavado. Algunas veces es posible introducir agujas, pinzas o cepillos diminutos a través del broncoscopio y usarlos para obtener una muestra muy pequeña de su tejido y de sus conductos pulmonares. A esto se le denomina biopsia. También su médico puede colocarle un set en la vía
aérea y observar los pulmones con ultrasonido durante el procedimiento. ¿Pero qué es un stent? Un stent es un pequeño dispositivo médico en forma de tubo. El ultrasonido es un método de imágenes indoloro que le permite a su médico ver el interior de su cuerpo y por consiguiente ver el estado de sus pulmones y los ganglios que están alrededor. En algunas ocasiones el ultrasonido se emplea para observar los ganglios linfáticos y tejido alrededor de las vías respiratorias y puede insertarse allí pequeñas agujas para obtener un tejido y hacer ciertos diagnósticos. Al final de todo este procedimiento, su médico va a remover el broncoscopio con suma delicadeza para no causarle lesiones en sus tractos respiratorios. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los lugares donde puede realizar la broncoscopía? Bueno, en este caso, si su centro de atención o al médico que usted está visitando no cuenta con las herramientas adecuadas, los lugares más oportunos y adecuados serían los hospitales públicos, ya que la mayoría de los hospitales generales públicos y especializados tienen unidades de endoscopía donde realizar estos procedimientos. Ahora bien, si usted va a visitar una clínica privada que ofrece estos servicios, es importante verificar que esta clínica esté acreditada legalmente y que su personal médico esté altamente calificado para realizar este procedimiento. Si usted visita un centro de diagnóstico especializado en pulmones específicamente, que brindan estos tipos de procedimientos, también es importante verificar que el centro esté acreditado legalmente y cuente con el equipo y el personal calificado para realizar y abordar estos procedimientos. Bien, a usted le llamará la atención cuánto valdrá este procedimiento diagnóstico. Bien, el costo de una broncoscopia en nuestro país va a variar según el centro médico donde usted acuda a realizarse este procedimiento. Por lo general, siempre es recomendable que usted lo realice en un centro hospitalario general público, ya que no le costará tanto al realizarse esta prueba. Además, va a depender del tipo de broncoscopia que se le realice y la complejidad del procedimiento que vaya a tomar. Por lo general, si usted va a visitar una entidad privada, el costo de una broncoscopia oscila entre los 5.000 a 15.000 quetzales. Algunos factores que pueden influir en el costo de la broncoscopia puede ser el tipo de broncoscopio. Si bien existen dos tipos, el broncoscopio flexible es el más costoso que el broncoscopio rígido. Por ello, debe determinar su médico qué tipo de broncoscopio debe de utilizar y para ello debemos de ver la complejidad del procedimiento. Los broncoscopios con fines terapéuticos como la coagulación de Sens o la ablación de un tejido pulmonar es más costosa que la broncoscopia con fines diagnósticos. Como dije anteriormente, un centro médico privado u hospitales privados suelen ser más costosos que los hospitales públicos. Además de ello, no debemos de olvidar el tipo de anestesia que le han de administrar. Si es la anestesia general, es más costosa que la sedación. Luego de ello, si usted visita a un médico general, su médico va a proceder a referirlo a un centro médico de diagnóstico donde usted pueda realizarse este tipo de exámenes. Y para ello su médico debe determinar cuándo es necesario, cuándo va a depender de sus signos y síntomas que usted manifieste durante la consulta con su médico. Asimismo, su médico va a proporcionarle datos de la entidad a donde lo está refiriendo, como el costo, el horario y la ubicación del establecimiento. Sin más,
Su médico general al que usted acudió deberá mantenerse en constante comunicación con el centro diagnóstico para darle seguimiento a su resultado. Bueno, seguido de eso, una vez usted ya haya elegido el centro adecuado para realizarse este tipo de exámenes, el centro deberá de proporcionarle ciertas instrucciones que usted debe de seguir al pie de la letra, la cual probablemente le solicitará lo siguiente. No debe beber ni comer alrededor de 6 a 12 horas antes del examen. No tomar ni ingerir ningún medicamento antiinflamatorio como lo sería una aspirina, un ibuprofeno o un acetaminofén. Si bien, si usted tendrá una enfermedad que conlleve un tratamiento con fármacos, deberá preguntarle a su médico si es necesario interrumpir este tratamiento. Asimismo, como consejos, debe de hacer los arreglos pendientes de transporte para llegar y salir al hospital. Para ello debería de llevar un acompañante que la lleve y la lleve, que la lleve al hospital y la lleve de regreso a su hogar. Además, si usted trabaja o es ama de casa, deberá de proporcionar a una persona encargada que vele por el estado de su casa o bien solicitar un día de permiso en su trabajo, ya que probablemente necesitará descanso de un día. Asimismo, el examen se hace con frecuencia como un procedimiento ambulatorio, por lo que usted regresará a su casa el mismo día. En pocas ocasiones o cuando sea ameritado, es posible que alguna persona deba permanecer en el hospital de un día para otro. Eso va a depender de la complejidad de la prueba que se va a realizar. Bueno, y como último punto, si como médico general podré realizar este médico diagnóstico. En resumidas palabras, es de que no, ya que no se cuenta con el instrumento necesario y el adiestramiento o el conocimiento necesario para realizar esta prueba. Asimismo, la persona que va a realizar este procedimiento debe de ser un médico especializado en neumología, ya que va a contar con el conocimiento, la práctica y los instrumentos necesarios para realizar con éxito este método diagnóstico. Y con eso concluyo mi participación. Muchísimas gracias. Muy bien, continuamos aquí. Básicamente, muy importante lo mencionado por el doctor. Ahora continuamos con el doctor Ronaldo Gutiérrez, quien nos va a comentar un poco más a detalle acerca de estos temas tan fascinantes en los cuales nos encontramos actualmente en esta tarde desenvolviéndonos y esperando que sea de gusto de cada uno de ustedes. Muy bien, siguiendo con relación al tema, vamos con un subtema en la cual es la taracoscopía. Bueno, hay mucho en la cual que hablar de este tema, pero sin embargo vamos a tratar de resumirlo. Para empezar, empezaremos por definir qué es una taracoscopía. Bueno, es un procedimiento en el cual el médico va a utilizar para prácticamente se basa en el estudio de la cavidad torácica, pero ¿cómo podemos poder abarcar tanto en este tema o en este examen? Aparte de que es un procedimiento en el cual el médico utiliza para observar el interior de la cavidad torácica, este es un procedimiento que se realiza con relación a un toracoscopio. Esta básicamente es un tubo delgado y flexible con una luz. Aparte de ello, esto va a llevar una pequeña cámara de video en el extremo. Bueno, el tubo se va a colocar a través de un pequeño corte, en la cual este corte se debe hacer con mucha presunción.
en la cual se va a hacer cerca del extremo inferior del omóplato, específicamente entre las costillas. Al extremo inferior del omóplato entre las costillas. Bueno, a la taracoscopia también se lo conoce como las BATS. Estas prácticamente siglas en inglés, en la cual se relaciona con una cirugía torácica asistida por medio de un video, ¿verdad? Entonces, después de relacionar lo que sería la taracoscopia, bueno, ¿para qué nos va a servir realmente o para qué realmente se necesita una taracoscopia? Bueno, ahí en las literaturas nos habla mucho sobre el por qué se debe hacer o la razón por la cual se ha hecho estos exámenes. Lo vamos a hacer un poquito así enfocado con relación al por qué se debe de hacer esto. Esto es una prueba en la cual se utiliza para buscar las causas de los problemas en los pulmones. Una causa principal que podríamos definir o podemos hacer este estudio es por medio de la dificultad para respirar del paciente. Entonces, después de saber esto, hay varios factores en la cual les voy a hablar sobre cuando un área sospechosa en su pecho que necesita ser examinada, obviamente del paciente estamos hablando. Bueno, la taracoscopia se puede hacer para examinar un área anormal observada en un estudio por imágenes que se le haya hecho ya al paciente. ¿Cómo qué estudios? Bueno, como una radiografía o una tomografía computarizada. Bueno, a base de ello también se puede utilizar para obtener muestras de biopsias de los ganglios linfáticos, el tejido pulmonar, específicamente la pared torácica o el revestimiento del pulmón. Bueno, esto sí específicamente en la pleura. Y esto va a ser de igual manera algo muy común al usarla en personas con mesetelomia o con cáncer de pulmón. Ahora, de igual manera, hay un factor que nos dice que esto se utiliza para tratar los cánceres de pulmón. Obviamente que estén empezando o que sean pequeños. A base de ello nos vamos con la taracoscopia, que a veces se puede utilizar para los cánceres de pulmón cuando son pequeños y así son eliminados solo la parte del pulmón que contiene el tumor. En pocas palabras, la resección en la cuña o el óvulo de un pulmón, que sería lo que se relaciona con una lobectomía. Bueno, si el tumor es más grande, a eso nos referimos. En algunos casos también se puede utilizar para tratar los cánceres de esófago o las glándulas del timo. Y con relación a cuando el pulmón tiene líquido alrededor del pulmón, de igual manera es muy aprobado, se podría decir en otras palabras, que se puede realizar lo que sería la taracoscopia. Ahora vamos, ¿qué sucede durante este proceso quirúrgico, que al final es quirúrgico? Pues podemos decir antes de la prueba, ¿qué podemos determinar con el paciente? Pues darles ciertas instrucciones, lo más lógico sería decirle al paciente que deje de tomar medicamentos principalmente anticoagulantes. Un medicamento que realmente utilizan casi la mayoría de pacientes y por ende se automedican es la aspirina. Entonces diríamos en este paciente que por favor deje de tomar lo que sería la aspirina durante varios días antes de que se someta a esta prueba. También se le podría pedir que no coma ni beba alimentos por varias horas. Bueno, acá lo idealmente es que estos procesos se hacen tipo 5, 6, 7, 8 a.m. de la mañana. Entonces, ¿qué pediríamos al paciente con relación a las bebidas y comidas? Pues de que ya no cene, ¿verdad? Para que el paciente realmente entre en ayunas y de que el proceso prácticamente pueda salir de la mejor manera. De igual manera, al tomar esto, el médico, las enfermeras tienen que dar las instrucciones específicas y el paciente debe de seguirlas y pues si tiene alguna duda, pues debe de presentarla, ¿verdad? Y
de igual manera nos habla sobre durante la prueba qué puede suceder. Pues nos habla de dos factores. Uno de que debe un paciente externo y otro interno. Aquí básicamente nos hace énfasis esto. Pues en la taracoscopia se le puede hacer como un paciente externo, o sea, no necesita pasar la noche en el hospital, o el paciente interno que necesita pasar una noche por varios días en el hospital. Bueno, esto va a depender siempre de lo que se le vaya a hacer o de las complicaciones que pueda tener el paciente. Si se hace como un paciente externo, este va a ser prácticamente un procedimiento ambulatorio. Esto es posible que solo necesite anestesia local, no general, en la cual es una sedación leve por medio de medicamentos que provocan que se sienta aturdido, pero que inducen a un sueño profundo. De igual manera, ahora con el procedimiento ambulatorio es similar a lo que se describe a continuación con el procedimiento de la hospitalización de BATS, lo que hablábamos al principio, que normalmente se realiza en el quirófano, eh, por ende en sala de operaciones. Bueno, para esta prueba se les administran medicamentos a través de la línea IV, que sería lo ideal y lo más seguro para provocar un sueño profundo bajo una anestesia general. Bueno, esto mientras se realiza el procedimiento se realizará con relación a lo que habíamos platicado al principio. Ahora, y después de la prueba hay que darle un seguimiento riguroso de igual manera al paciente para que no pueda tener ningún inconveniente después de, del procedimiento. Hay que darle un seguimiento riguroso para asegurarse de que no tenga ningún problema. Y bueno, esto va conforme desaparezca la anestesia, podría sentirse aturdido, confundido por unas horas, pero sin embargo, probablemente sentirá adormecida la boca, la garganta por algunas horas, no se le permitirá comer ni beber, sino hasta que el adormecimiento desaparezca definitivamente o parcialmente. Una vez de que desaparezca el adormecimiento, podría dolerle la garganta de igual manera, son algunos de los factores que van a influir en el paciente. Le pueda dar tos, ronquera al día siguiente de igual manera. Bueno, podría sentir dolor o adormecimiento en las áreas en las que se le hicieron las incisiones. Bueno, si se le hizo el procedimiento como paciente externo, es muy probable que pueda regresar a casa en pocas horas. Ahora, si nos vamos al otro paciente interno, podríamos decir de que puede pasar con relación a otro o mayor tiempo de lo que se espera. Ahora, vamos con las posibles complicaciones que pueda tener este paciente. Son algunos de los riesgos de la toracoscopía que incluyen el sangrado, lo que sería la pulmonía. Esto nos hace énfasis realmente a una infección en los pulmones. Bueno, hay varios factores en la cual el médico, las enfermeras o el equipo quirúrgico de igual manera no hayan prácticamente esterilizado bien todas las piezas que se utilizaron, el material no haya sido esterilizado de la mejor manera, y nos habla de igual manera, una taracotomía. Bueno, ¿a qué se refiere? Pues es necesario someterse a una taracotomía en la cual se abre la cavidad torácica con un corte más grande aún de lo que se le había hecho al paciente o practicado. ¿Esto por qué? Debido a que el procedimiento no se pudo hacer mediante una incisión más pequeña, con lo que nos lleva a la taracoscopía. De igual manera, en un colapso pulmonar, esto por parte prácticamente énfasis a un neumotórax, que sería parte del pulmón, y nos habla sobre infecciones de las incisiones. Bueno, esto prácticamente nos hace referencia a lo que serían los cortes que se le vaya a hacer al paciente. Entonces, en resumidas palabras, una taracoscopía podemos decir que prácticamente es quirúrgico. Quirúrgico lo podemos tomar ya que esto va de una vez concentrado a lo que sería la cavidad torácica y en la cual es
prácticamente corte en el extremo inferior del omóplato entre las costillas. Y este sería el tema con relación a lo que sería la taracoscopía. Gracias. Muy bien, continuamos aquí con la doctora Jimena Ramírez, quien nos va a comentar un poco más a detalle de este tema tan importante, en el cual nosotros esperamos que pueda ser de gusto y también de utilidad para cada uno de los espectadores. Y esto es algo que para nosotros nos complace, así que el tiempo es para la doctora. Muchas gracias. Para continuar con el tema, me toca hablarles sobre lo que es una mediastinoscopía, lo cual este es un procedimiento que un médico utiliza para observar el interior del mediastino, el área detrás del esternón y entre los pulmones. Pues esta prueba se realiza con un mediastinoscopio, que es un tubo delgado y flexible que tiene una fuente de luz, una pequeña cámara de video y un instrumento de corte en el extremo. Pues el tubo se coloca a través de una pequeña incisión o corte que se realiza justo por encima del esternón y se mueve lentamente hacia el mediastino. La mediastinoscopía se hace a menudo para extirpar o realizar una biopsia de los ganglios linfáticos en el área entre los pulmones, de modo que se pueda verificar si hay cáncer o para determinar la etapa del cáncer de pulmón. También se puede utilizar en personas con tioma, que este es un tumor de la glándula del timo, cáncer de esófago o linfoma. Este va a ser por las mismas razones. ¿Qué se debe hacer antes de la prueba? Pues hay que notificar a su proveedor de atención médica todas las medicinas que toma, incluidas vitaminas, hierbas, suplementos, y si tiene alguna alergia a alguna medicina. Se le podría pedir que deje de tomar medicamentos anticoagulantes, incluida la aspirina, durante varios días antes de la prueba. También se le podría pedir que no coma ni beba nada al menos varias horas antes del procedimiento, y su médico o enfermera le darán las instrucciones específicas. Hay que seguirlas y si hay alguna pregunta hay que realizarla en dado caso no entienda algo. ¿Qué sucede durante la prueba? Pues la mediastinoscopía generalmente se puede hacer como un procedimiento ambulatorio, no es necesario pasar la noche en un hospital, y pues para esta prueba se le administrarán medicamentos a través de una línea intravenosa para provocar un sueño profundo, esto bajo anestesia general. Mientras se realiza el procedimiento, se le insertará en la garganta un tubo que se conecta a un respirador. Se hace un pequeño corte justo por encima del esternón y se dirige el mediastinoscopio lentamente hacia el mediastino. Los ganglios linfáticos o las áreas anormales que se vean a través de la cámara se eliminarán o se les realizará una biopsia con el instrumento de corte para luego examinarlos en el laboratorio. Luego se retirará el mediastinoscopio y el instrumento de corte para proceder a cerrar las incisiones. Una vez que se concluye el procedimiento, se le despertará suavemente y se le desconectará el respirador. Pues generalmente este procedimiento tarda alrededor de 60 minutos, pero podría tardar más dependiendo de lo que se vaya a hacer. Y pues para concluir, vamos a hablar sobre las posibles complicaciones de la mediastinoscopía. La mediastinoscopía suele ser segura, pero existe un pequeño riesgo de lo que podría ser sangrado, pulmonía, colapso de una parte de un pulmón, ronquera, infección en las incisiones. Y pues su médico podría pedir una radiografía de tórax después de la mediastinoscopía para comprobar si hay neumotórax u otros problemas pulmonares. Algunos problemas podrían desaparecer por sí mismos, pero si causan síntomas como problemas para respirar, podrían requerir tratamiento. Su médico o enfermera deben darle instrucciones específicas sobre cuándo sería necesario que llamara al médico en dado caso de presentar problemas como dolor de pecho, problemas para respirar, tos con sangre o fiebre que no desaparece. Asimismo, pues asegúrese de entender cuándo debe llamar. Gracias.
Excelente, continuamos aquí con el doctor Elber Kalel. El doctor Elber Kalel nos va a comentar un poco más a detalle de la importancia del patólogo y del neumólogo. Entre ellos, la importancia de cómo llegar al diagnóstico. El tiempo es para el doctor Elber Kalel, que nos comente el doctor Elber Kalel la importancia de esto. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo tengo el agrado de poder hablarles un poco sobre lo que es la importancia del patólogo y el neumólogo en el diagnóstico de enfermedades pulmonares, ¿verdad? Bueno, para empezar esto, quisiera yo definir qué es cada médico o cada área en esto, porque recordemos que tanto la patología y la neumología son dos ramas diferentes de la medicina, y esto a su vez que cada patólogo y cada neumólogo tiene su área específica en la cual se desempeña, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar, o voy a iniciar un poco hablándoles sobre el papel que desempeña cada médico en esta cuestión. Bueno, un patólogo es un médico que se ha especializado en el estudio de enfermedades, tanto podríamos decirlo histológicamente, analizando tejidos, fluidos, que recordemos también que los fluidos es un tejido, podríamos decirlo de esa manera, y órganos del cuerpo humano. Este médico juega un papel vital en el diagnóstico de una amplia variedad de enfermedades, incluyendo las pulmonares, ¿verdad? Cardíacas, cancerígenas e infecciosas. El patólogo realmente no se desempeña solo en una área en específica del cuerpo humano. Más bien puede estudiar eh, orígenes de varias enfermedades, tanto como cardíaco, como bien mencionaba, pulmonares, incluso de la piel, que recordemos que también la piel puede sufrir varias enfermedades, analizándolo desde el punto de vista histológico, ya que recordemos que la histología es una rama de la patología, más bien es como la rama principal a la cual nos ayuda a comprender bien lo que es la patología, ya que esta estudia a nivel celular, podríamos decirlo así, de los tejidos. En resumen, podríamos decir que el patólogo es como un detective, si podemos verlo de esa manera, un detective médico que examina pistas a nivel celular, tisular, para detectar las causas de enfermedades y poder dar así un tratamiento adecuado para el paciente, la cual se pueda dar un buen pronóstico de su mejora. Y ahora quisiera hablarles un poco sobre lo que es un neumólogo. Bueno, nos dice que un neumólogo es un médico también especialista, tanto como lo es el patólogo, que se desempeña en su área específica. Esta se desempeña principalmente en el aparato respiratorio. ¿Qué queremos decir con esto? Que nos incluye tanto lo que son los pulmones, las vías respiratorias y la tráquea, tanto como los bronquios y la pleura. Se preguntarán qué es la pleura. La pleura no es más que el tejido que recubre los pulmones. Este también está conformado de líquido, la cual conocemos como líquido pleural. El neumólogo se encarga del diagnóstico, el tratamiento y prevención, perdón, de las enfermedades respiratorias. El neumólogo podemos decir que este más bien es como el médico que analiza eh, toda la historia clínica, podemos decirlo así, y también el que hace el examen físico, buscando signos que nos puedan identificar
más rápido la enfermedad, porque recordemos que siempre hay signos patognomónicos de cada enfermedad y esto el neumólogo se encarga de buscarlo y a la vez poder dar un diagnóstico más preciso y conciso de lo que pueda padecer nuestro paciente. Muy bien, ahora quisiera hablarles un poco sobre lo que el patólogo hace, digamos, mediante el diagnóstico de enfermedades pulmonares. Bueno, primero que nada, el patólogo analiza las muestras de, que podamos obtener de los pulmones, tejido pulmonar o el líquido pleural, como bien les decía hace ratos, que en la pleura está contenido de líquido también, o células que podamos obtener de ellas, porque recordemos que el patólogo analiza a nivel histológico estas enfermedades, podríamos decirlo, y esto lo obtenemos gracias a las biopsias o broncoscopías que podamos realizar en su momento a cada paciente, ¿verdad? Nos ayuda a un diagnóstico preciso mediante técnicas como la histopatología, inmunohistoquímica y tinciones especiales. Recordemos que en clases previas de histología que siempre teníamos tinciones y cada tinción nos ayuda a identificar, ¿verdad?, ciertas células o anomalías que podría bien ser crecimiento anómalo de células, lo cual conocemos como cáncer. Y también el patólogo identifica la causa de la enfermedad pulmonar gracias a estos análisis de muestras, ¿verdad? Y esto nos puede decir que el paciente podría padecer de alguna infección, inflamación o, como bien lo decía, cáncer. Nos aporta una información crucial, para lo cual nos ayuda a determinar el tratamiento adecuado y el pronóstico de nuestro paciente. Esto gracias al análisis histológico que nos brinda el patólogo, ¿verdad? Recordemos que esta es la especialidad del patólogo, analizar muestras a nivel histológico. Y ahora, el neumólogo. Como lo decía hace ratos, el neumólogo se especializa más bien en identificar como eh, signos para poder darnos un diagnóstico más conciso, ¿verdad? Recordemos que, como les decía hace ratos, que hay signos patognomónicos de cada enfermedad, lo cual es característico y nos ayuda a identificar mucho más rápido cada enfermedad. El neumólogo nos ayuda en la evaluación clínica, en el examen del paciente, revisa su historial médico y realiza pruebas físicas para determinar la causa de los síntomas respiratorios. Pruebas diagnósticos, ¿qué queremos decir con esto? Son imágenes, podríamos decirlo. El neumólogo puede decirnos al paciente que pueda realizar radiografías de tórax, tomografía computarizada, análisis de sangre, lo cual nos puede indicar algo que no puede, algo anómalo, podríamos decirlo. Recordemos también que en esta área el neumólogo debe tener un amplio conocimiento de lo que es la anatomía, porque tenemos que saber cómo se puede ver una radiografía normal de tórax, tanto como la tomografía, y así poder identificar algo, lo anómalo mucho más fácil, teniendo un buen conocimiento de la anatomía, ¿verdad? E igual en el análisis de sangre podríamos obtener datos como datos elevados en leucocitos, podría ser neutrofilia, basofilia, lo cual es muy raro, lo cual nos puede identificar algunas patologías, no necesariamente quizá nos dé indicativo de patologías pulmonares, más sin embargo sí nos puede dar
información que a la larga nos puede ayudar a identificar algo que no está bien, ¿verdad? Eh, el neumólogo interpreta los resultados, eh, tanto lo que analiza el patólogo o los resultados que obtiene el patólogo de las pruebas que realiza, tanto histológicos, podemos decir las tinciones. Mediante esto, el neumólogo puede dar un diagnóstico más preciso a lo que nuestro paciente puede estar padeciendo, ¿verdad? Y a su vez dar un buen tratamiento eh, para esta enfermedad. Y esta se encarga principalmente el neumólogo para que pueda nuestro paciente ir mejorando, ya sea con tratamientos médicos, podríamos decir pastillas o terapias respiratorias, o de última instancia podríamos recurrir a la cirugía, que recordemos que siempre empezamos con lo más sencillo, que serían medicamentos, terapias, y siempre dejar lo que es la cirugía de última opción, ya que llevar a un paciente a cirugía conlleva una gran responsabilidad y, y éticamente podríamos dejarlo de último, ¿verdad? Porque sería la última opción, digámoslo así, si en dado caso los medicamentos o la terapia no nos llega a funcionar. Y ahora podemos decir que estos dos médicos colaboran o hacen un trabajo en equipo para poder dar o aportar información tanto histológico y en los signos, podríamos decirlo, que en el examen físico que puede realizar el neumólogo, que nos pueda, que nos pueda encaminar a la enfermedad que nuestro paciente pueda padecer y poder así darle un buen tratamiento. Esto podríamos decir lo que es un trabajo en equipo de estos dos médicos para dar un buen diagnóstico y más rápido y conciso de la enfermedad, intercambiando información entre ellos, ya que recordamos que el patólogo se desempeña en su área histológicamente y el neumólogo también son, son especialistas en su área, así que la información que aportan estos dos médicos nos ayuda a obtener un diagnóstico mucho más rápido para poder dar una mejor atención al paciente, que recordemos que el paciente es primero, ¿verdad? Y debemos de tratar a los pacientes como a nosotros nos gustaría que nos traten. Por lo tanto, hay que darle una buena atención y esto lo obtenemos mediante el trabajo de equipo de estos dos médicos para poder dar un buen diagnóstico y un buen tratamiento para la mejora y un buen pronóstico de nuestros pacientes. Nos preguntaremos quizá cuándo debemos acudir a un neumólogo, y esto lo respondo en esta presentación. Debemos de acudir a un neumólogo si presentamos síntomas respiratorios persistentes, tanto como tos, dificultad para respirar, sibilancias o fatiga. Si tenemos alguno de estos síntomas, deberíamos de acudir a un neumólogo, ya que no sabemos lo que puede estar causando esto, y de, para no ir empeorando la situación, podríamos ir al neumólogo poder, para que nos pueda dar un buen tratamiento y frenar lo que a larga podría ser algo peor, ¿verdad? Y algo importante, es recomendable realmente consultar a un neumólogo si alguien es fumador o si en algún momento ha sido fumador, ¿verdad? Porque recordemos que el ser fumador conlleva principalmente a que uno pueda padecer de de cáncer pulmonar, ¿verdad? Y eso es algo grave, ya que nos puede conducir a la muerte si no lo tratamos a tiempo. Así que si usted es fumador o si alguien ha fumado en algún momento,
sería recomendable consultar a un neumólogo y para ver que todo esté en orden, ¿verdad? Recordemos también que no solo es eso, porque también influye lo que son antecedentes familiares. Si hoy tenemos algún familiar que ha padecido o padece quizá de alguna enfermedad pulmonar, deberíamos de acudir al neumólogo, porque recordemos que la genética actúa muy peculiar, podríamos decirlo así, porque no sabemos lo que nosotros tenemos dentro, podríamos decirlo así, porque hay dichas enfermedades, ciertas enfermedades que por genética, eh, un, el padre, una tía o incluso un primo lo manifiesta y nosotros podríamos manifestarlo de alguna manera u otra. O si contamos con la suerte, pues no, ¿verdad? Pero sería recomendable eh, ir al neumólogo, revisarnos y que si todo nuestro sistema, en este caso respiratorio, esté funcionando muy bien. En resumen, podría- podríamos decir que el patólogo y el neumólogo son dos médicos especialistas esenciales en el diagnóstico de enfermedades pulmonares porque nos aportan información muy importante en cada área de estas eh, para poder dar un buen diagnóstico y un buen tratamiento para nuestros pacientes. Bueno, esto fue una pequeña explicación de la importancia del patólogo y el neumólogo en el diagnóstico de enfermedades pulmonares en cada área específica, ¿verdad? De cada uno, ya que estos son los médicos especialistas en áreas diferentes, pero muy importantes para el diagnóstico de dichas enfermedades, y no solo enfermedades pulmonares, ya que, bueno, el neumólogo sí, pero el patólogo recordemos que se desempeña a nivel histológico y nos puede dar información en varias áreas, ¿verdad? Pero sí son muy importantes para la detección de enfermedades pulmonares. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Javier Bravo. El día de hoy, pues, para mí va a ser un placer poder comentar acerca del asma bronquial. Este es un tema muy importante, un tema que es bastante relevante conocerlo y, por supuesto, ¿verdad? El día de hoy yo les voy a hablar un poco acerca de distintas pruebas cutáneas, en el caso de las pruebas cutáneas, ¿verdad? Para poder diagnosticar el asma y la importancia de estas, para qué sirven y qué finalidad tienen, ¿verdad? Cómo funcionan. Entonces, para esto, primero que nada, quiero que tomemos en cuenta, ¿verdad?, que el asma bronquial es una enfermedad y para básicamente tratar cualquier tipo de enfermedad o poder descifrar si se trata de esa enfermedad, existen distintas pruebas. Esto puede ocurrir tanto como para el asma como para cualquier otro tipo de enfermedad. Muy bien, básicamente al momento de hablar de las pruebas cutáneas, bueno, algunas pruebas cutáneas para algunas enfermedades del tracto respiratorio. En este caso vamos a hablar acerca de la de Mantoux, o más bien la prueba de tuberculina, que básicamente esta prueba lo que va a hacer como tal, ¿verdad? Es poderle administrar al paciente una dosis, normalmente es de 0.1 a 0.2 mililitros, ¿verdad? Esto básicamente se le va a administrar al paciente de una forma en la cual puedas dárselo de forma intradérmica, ¿verdad? Por una vía intradérmica. Esto lo que va a producir básicamente es una reacción, debido a que esta inyección, por decirlo así, contiene básicamente una proteína degradada o más bien derivada y extraída básicamente de la bacteria que va a producir en este caso, ¿verdad?, tuberculosis. En el caso de la tuberculosis hablamos de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, como hablamos de una bacteria como esta, básicamente la dosis que se le tiene que dar es bastante reducida y eso va a producir como tal que haya una exposición suficiente, ¿verdad?, como para que la prueba se pueda realizar. Y en este caso, pues como ya se le administra al paciente la prueba, se le administra básicamente la cantidad que mencioné, cerca de 0.1 mililitros, eh, se va a poder observar un resultado, el cual va a determinarse básicamente en base a la técnica de Socal,
La técnica de Socal, en este caso, ¿verdad? Va a tener ciertos grados, que es menor a 5, mayor a 5, mayor a 10 y mayor a 15. Como pueden observar, es básicamente los resultados que se pueden obtener, ¿verdad? En esta prueba. Pero esto, como lo mencioné, se realiza para poder diagnosticar si el paciente cuenta con una enfermedad, ¿verdad?, de tuberculosis. En este caso, pues básicamente hablamos de una prueba rápida, una prueba que se puede determinar de esa manera. Sin embargo, esta prueba nos permite poder determinar si la paciente está padeciendo tuberculosis, y pues básicamente lo que se puede realizar en esto es poderle proporcionar una mejor atención al paciente con esta prueba al momento de realizarla. Muy bien, continuando con el tema, básicamente la prueba de Casoni. Hay que recordar que esta es una prueba que se va a manejar básicamente a nivel de reacción de antígenos, pero pues hay algunas enfermedades en las cuales se puede practicar de esta manera. Por ejemplo, en el caso de la hidraditosis, vamos a encontrar que esta enfermedad es de origen parasitario. Es una enfermedad que se va a producir específicamente por el parásito Echinococcus granulosus, que bueno, es un parásito que básicamente va a complicar bastante al paciente, puesto que sus complicaciones o manifestaciones pueden básicamente presentarse como una hidatidosis quística, una hidatidosis alveolar, una hidatidosis poliquística, y también en el caso de algunas personas, ¿verdad?, puede presentarse una hidatidosis uniquística. En el caso de esta enfermedad, ¿verdad?, vamos a mencionar principalmente las generalidades. Es de que esta enfermedad se produce o se va a transmitir básicamente porque es de origen básicamente zoonótico, ¿verdad? Debemos mencionar y recordar que una enfermedad zoonótica es una enfermedad que se va a presentar debido a los animales, o más bien que va a provenir de los animales, ¿verdad? Algunos ejemplos se pueden presentar. Sin embargo, en este caso, una enfermedad zoonótica como esta va a ser causada porque existen larvas que van a contener la bacteria, bueno, el parásito más bien, o sea, son larvas que son básicamente parásitos. Los parásitos se conocen como los Echinococcus granulosus, que son los que he mencionado, que son los que van a producir la hidraditosis. En este caso, pues básicamente la hidraditosis, ¿verdad?, se va a presentar más comúnmente en los niños, porque bueno, va a tener una etiología en la cual el parásito se va a replicar o se va, digamos, ver más generado en algunos alimentos, ¿verdad?, digamos, que se puedan obtener de algunos ciertos animales, como por ejemplo las ovejas o el ganado, ¿verdad? Digamos, las carnes que no se lleguen a cocinar completamente también pueden llegar a ser un factor de riesgo para esta enfermedad. Pero tomando en cuenta esto, ¿verdad?, de que un animal lo causa o viene de un animal y que puede infectar al ser humano y que va a producir, ¿verdad? Aquí es donde vamos a encontrar que a nivel, como menciono, básicamente es una enfermedad que va a presentarse a nivel pulmonar principalmente, el dolor torácico, la hemoptisis, también la dificultad para, digamos, respirar, para poder caminar, para poder incluso poder simplemente recostarse debido a esta disnea tan compleja. Vamos a encontrar también una matidez marcada, muy complicada, al igual que la disminución de los sonidos respiratorios, como bueno, en el caso del murmullo vesicular se va a ver bastante complicado y obstruido por ¿verdad? Pero también vamos a encontrar que a nivel hepático, vamos a encontrar que en el hipocondrio derecho básicamente existirá un dolor bastante complejo, un dolor que va a presentarse espontáneamente y conforme pase el tiempo comenzará a aumentar, y obviamente a poder aumentar su capacidad para hacer daño y dolor. Esto al final va a producir una hepatomegalia, ¿verdad? Porque se va a producir una mayor cantidad como tal de afectación a este órgano vital, lo cual va a producir que este se vaya a agrandecer, ¿verdad? De allí la hepatomegalia. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que también hay otras afectaciones, en el caso de las afectaciones a nivel cerebral. Y pues en este caso, algunas literaturas mencionan que los quistes cerebrales, digamos, de las membranas internas, hablamos por ejemplo de la madre,
de la aracnoides, digamos, puede llegarse a complicar también, ¿verdad? Y pueden llegarse a producir algún tipo de quiste debido a esta infección parasitaria. Al igual, ¿verdad? Que estos pueden migrar y llegar hasta, bueno, nuestros órganos más importantes. Y también hay que recordar que en los ojos también se pueden llegar a producir los quistes conjuntivales, básicamente a nivel ocular, que es lo que normalmente en esta clase de enfermedades se ve presente. A nivel óseo también hay literaturas que mencionan que los quistes también se pueden llegar a presentar a nivel de la membrana denticia, ¿verdad? Sin embargo, es algo que también pues ocurre de manera bastante eh, delimitada en algunos pacientes y en otros pues no ocurre mucho, ¿verdad? Ahora es muy importante tomar en cuenta, ¿verdad? Que también, como mencionábamos, ¿verdad? Los perros, las ovejas y también los canarios y básicamente los caninos como tal pueden llegar a producir este tipo de enfermedades porque pueden llegar a haber alimentado, se pueden haber alimentado de algo que estuviese, digamos, infectado por estas, y ellos podrían ser básicamente los que la conllevan, ¿verdad? Para el paciente que, no sé, un perro lo mordió o incluso algún perro, digamos, estuvo cerca de esos alimentos y los lamió o le lamió los ojos o la boca. Esto puede llegarse a producir, ¿verdad? De esa manera también en el caso, bueno, de los perros, que son algo más común del día a día. Y pues bueno, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico? Para eso es muy importante tomar en cuenta unas cosas. Es de que el diagnóstico se puede utilizar o se puede realizar básicamente mediante que tenés una buena historia clínica, ya tenés al paciente claro de lo que vas a hacer, ¿verdad? Básicamente qué es lo que le está pasando. Tenés bien identificado eh, su cuadro clínico y sus valores de los paraclínicos, ¿verdad? Los exámenes de gabinete. Una vez determinado que sí existe una alteración en estos, vamos a poder utilizar también un ultrasonograma o una ultrasonografía, ¿verdad? Que va a ser básicamente para ver si existen quistes, ¿verdad? Si los quistes se han formado a niveles que mencioné, por ejemplo, a nivel cerebral, ocular incluso, ¿verdad? O también incluso en algunos casos a nivel óseo, ¿verdad? Vamos a encontrar también las pruebas bueno, son pruebas inmunoserológicas, ¿verdad? Que básicamente lo que van a hacer es detectar los anticuerpos que estén presentes en este caso, ¿verdad? En estas enfermedades. Es muy importante que tomemos en cuenta estos anticuerpos. Y la reacción básicamente de Casoni, ¿verdad? Que es la detención de antígenos, en este caso, como por ejemplo, pueden ser algunas alteraciones, ¿verdad? Que se producen a base de la exposición a esta bacteria, ¿verdad? Perdón, a este parásito, perdón, a este parásito que nos está afectando. Entonces, básicamente vamos a poder utilizar también una prueba que se llama Western blot, que es la confirmación básicamente de los resultados que se van a obtener de la ELISA, ¿verdad? Que se realiza mucho antes, ¿verdad? Básicamente del inmunoensayo, ¿verdad? Que es el que vamos a poder pues realizar para poder tener esta enfermedad. Al igual que también podemos utilizar un PCR, ¿verdad? Para detectar el material genético del parásito, para poderlo hacer de una forma un poco más breve y también poder determinar un poco más el camino hacia dónde se va. Y como tratamiento, pues el tratamiento básicamente se le va a dar se le puede dar albamedazol, pero el albamedazol tendría que dársele más o menos si se tratase de un niño, que es lo más común, ¿verdad? En el caso de esas enfermedades, lo más común es pues darles albamedazol, pero sería en un más o menos promedio de 10 miligramos por kilogramo peso al día, ¿verdad? Esto sería básicamente cada 12 horas. Y bueno, en el caso de que no se pudiese realizar este tipo de tratamiento farmacológico, pues la cirugía también es una oportunidad, ¿verdad? Y pues en este caso ya sería mucho más complejo el momento del tratamiento y pues también las complicaciones. Sin embargo, pues aquí lo importante es poder evitar el consumo y también la exposición ante ese tipo de parásitos, tanto como con agua contaminada, con tierra, con heces o incluso, ¿verdad? Agua que no esté filtrada, como también, ¿verdad? Beber de chorros ajenos, en casas ajenas, en lugares ajenos a donde, bueno, no vive, ¿verdad? Y también tener cuidado con los perros, y pues eso básicamente en relación a la prueba de Casoni. Bueno, en el caso de la prueba de Kevin vamos a tomar en cuenta que es porque el coccidioides imitis es una infección que se puede llegar a producir y va a producir básicamente la codioidomicosis, que es una enfermedad o una infección por parte de de este hongo, ¿verdad? Y pues la prueba de Kevin la va a poder determinar mediante la derivación y la extracción de una proteína purificada de parte de este hongo, la cual se le va a administrar al paciente. Y en este caso, al paciente cuando se administra esa prueba,
Bueno, pues básicamente si da positivos, porque pues sí, ¿verdad? Aquí en el caso de esta prueba se puede pensar que sí existe la infección. Sin embargo, también en la prueba de Kevin se puede ver principalmente cuando se trata de la sarcoidosis. La sarcoidosis es una complicación porque principalmente al momento en que la prueba de Kevin se puede básicamente atenuar y se puede hacer una inyección, ¿verdad?, del material genético al paciente de la bacteria o más bien del hongo, ¿verdad?, que está produciendo. Aquí si se produce una inflamación granulomatosa alrededor de 48 a 72 horas, es un signo positivo de que sí se trata, ¿verdad?, de una infección de este caso o en esa situación de esta índole, lo cual se va a poder tratar de distintas maneras, pero va a determinar mucho la manera en la cual, digamos, se pueda llegar a controlar. Sin embargo, el proceso normalmente es una infección, ¿verdad?, que se va a producir cada vez más y va a generar complicaciones a nivel del tracto pulmonar, y esto va a generar complicaciones a nivel multisistémico. Y bueno, para finalizar, básicamente, en el caso de las pruebas cutáneas para el asma bronquial, existe una prueba llamada PRINT test, la cual es muy importante, la cual va a ser bastante interesante, puesto que esta nos va a permitir poder determinar una gran variedad de enfermedades. Sin embargo, en el caso, vamos a mencionar un poco acerca de qué es la PRINT test. Esta prueba cutánea se basa principalmente en la reproducción de la reacción de la HS tipo 1, ¿verdad? Es básicamente una inmunoglobulina E mediada, que básicamente al introducirse con la epidermis, ¿verdad?, o al tener contacto como tal al momento de ser administrada, ya sea con una lanceta o con una inyección como tal, un extracto del alérgeno sospechoso, ¿verdad?, que básicamente sería en el caso del asma, ¿verdad?, el asma bronquial, un alérgeno totalmente específico de este, va básicamente a desencadenar la liberación de histamina, ¿verdad? Va a producir una liberación de histamina de los mastocitos y básicamente, como son los mastocitos de la piel, va a provocar básicamente una pápula, ¿verdad?, y un eritema en la zona de donde se ha realizado la administración o la punción, ¿verdad? Y pues básicamente de esta forma se va a poder utilizar la PRINT test. Sin embargo, pues básicamente hay que tomar en cuenta que esta prueba no solo se puede utilizar para pacientes con asma, sino que también se puede utilizar para pacientes que tengan, digamos, rinoconjuntivitis, anafilaxias, eczema atópico o incluso que sean sospechosos ante algunas enfermedades o incluso alergia a medicamentos y alimentos, ¿verdad? En el caso de esto se puede llegar a utilizar también para la sensibilización y puede ayudar a un tratamiento mucho más fructífero a largo plazo. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que esta prueba no se puede utilizar con cualquier persona, ya que si una persona básicamente se sospecha que pueda, bueno, pues ser complicado, ¿verdad?, al momento de poderlo utilizar, bueno, se va a limitar. Sin embargo, personas con tipos de hipersensibilidad de tipo 1, pues básicamente pues es una forma muy práctica para poder realizar una prueba rápida, eficaz y sobre todo que pueda determinar el diagnóstico como tal, ¿verdad? Es lo que principalmente nosotros buscamos al momento de realizar ese tipo de pruebas. Bueno, para mí es un placer poderles mencionar acerca de la importancia de la biopsia en el diagnóstico de enfermedades pulmonares. Las enfermedades pulmonares muchas veces se pueden llegar a confundir, ¿verdad? Pueden llegar a ser enfermedades que sean tomadas a la ligera porque puede simplemente que te cause tos y no te cause dolor de cabeza o algún tipo de cefalea, ¿verdad?, o algún tipo de malestar generalizado. Sin embargo, es algo que a veces no le toman tanta importancia. Sin embargo, lo importante de las biopsias comienza al momento en que con una enfermedad presenta diagnósticos diferenciales en los cuales muchas cosas son de origen en el cual la historia clínica y la etiología no lo permite como algo viable. Es que podemos encontrar, ¿verdad?, un apoyo en la biopsia. En la biopsia, bueno, en el caso de las enfermedades pulmonares, de un extracto, ¿verdad?, del tejido pulmonar para poder diagnosticar en base a la presencia de las células que existan en estas, ¿verdad? Para esto es importante tomar en cuenta, ¿verdad?, que una biopsia
pulmonar es una básicamente extracción, ¿verdad? De una pequeña parte de tejido de alguna parte del cuerpo, en la cual se puede realizar un análisis microscópico, en el cual se van a observar el tipo de células que existen, encontrando diferentes tipos de morfologías, características de ciertas enfermedades. Situación en la cual el patólogo es fundamental para poder determinar, ¿verdad?, el tipo de enfermedad que tenga, en el caso de que se trate de una enfermedad, o en el caso de algún tipo de proceso neoplásico, como algún tipo de carcinoma de pulmón, en el cual pues se pueda presentar este tipo de enfermedades. O, por ejemplo, en el caso de la fibrosis quística, que es una de las situaciones en la cual también se puede llegar a diagnosticar con ese tipo de métodos. Y pues aquí lo importante está en que tanto la sarcoidosis como la fibrosis quística van a ser enfermedades muy similares, ¿verdad? Similares en el sentido tanto clínico como también en exámenes de laboratorio, ¿verdad? En los cuales vamos a poder determinar que existe una infección. Sin embargo, no podemos determinar exactamente si se trata de sarcoidosis o si se trata de fibrosis quística. Para esto, una biopsia cutánea, bueno, en el caso de alguna enfermedad cutánea, digamos algún tipo de dermatitis, va a determinar perfectamente qué tipo de enfermedad está ocurriendo, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de las pulmonares, es importante destacar, ¿verdad?, cuándo es importante y cuándo es oportuno realizar una biopsia. No es simplemente hacerla porque así lo determinamos, sino que se tienen que descartar otros métodos para poder determinar la enfermedad hasta que realmente se requiera utilizar una biopsia. Y básicamente para esto cabe mencionar, ¿verdad?, que existen distintos tipos de biopsia. Las biopsias van a existir, por ejemplo, la biopsia bronquial, la transbronquial, la pulmonar por aguja, la biopsia básicamente abierta de pulmón. Y pues estas biopsias son muy importantes para determinar distintas muestras, ¿verdad?, de tejido pulmonar. Ya sea en el caso de la biopsia bronquial, ¿verdad?, que es básicamente del tejido interior de los pulmones, de los bronquios. En este caso, ¿verdad?, los bronquios dentro de los pulmones, vamos a extraer un pedazo de él. En el caso de la transbronquial, se obtiene básicamente a través, básicamente de un broncoscopio, ¿verdad? Y es de esa forma. Por ejemplo, en el caso de la aguja, ¿verdad?, de la biopsia pulmonar por aguja, se va a obtener básicamente porque a través de una aguja guiada por imágenes se va a obtener esta muestra, ¿verdad? Y la biopsia abierta a pulmón básicamente se realiza una pequeña incisión en donde básicamente se va a poder obtener esta muestra de tejido pulmonar para poder determinar qué tipo de enfermedad es la que está ocurriendo o en el caso de algún tipo de obstrucción, ¿verdad?, por algún tipo de proceso neoplásico. Entonces aquí lo importante está en destacar en que la biopsia es un tema muy importante que se tiene que hacer en su momento. No se tiene que realizar simplemente porque sí, porque existen riesgos de la biopsia y en el caso de la biopsia pulmonar puede producir un neumotórax, puede producir infecciones, digamos, nosocomiales o actualmente llamadas como infecciones intrahospitalarias en el caso de alguna persona intubada. Entonces, todo eso es algo que se tiene que tomar en cuenta para poder evitar que el paciente se complique mucho más. Y esto es todo lo que les he mencionado acerca de la biopsia y es un placer para mí. Pues continuamos acá con la doctora Karina Pérez, que nos va a comentar un poco más a detalle acerca de un tema muy importante. En este caso, agradecemos también inmensamente el tiempo y la atención que nos han brindado cada uno de ustedes. De esa forma, estamos muy agradecidos y complacidos de poder compartirles conocimientos que son relativamente importantes y también muy esenciales para el desarrollo de la carrera de medicina. Y por esto estamos muy agradecidos y el tiempo es para la doctora Karina Pérez. Adelante, por favor. Buenas tardes. Como último tema tenemos la oxigenoterapia o terapia con oxígeno. Pero antes de pasar en sí a nuestro tema principal, vamos a dar una breve introducción de qué es el oxígeno. En sí, el oxígeno es un gas que el cuerpo necesita para poder funcionar bien. Por ejemplo, las células necesitan oxígeno para producir energía. Los pulmones absorben ese oxígeno del aire que uno respira, luego ese aire ingresa a la sangre desde los pulmones y viaja a los órganos y tejidos del cuerpo para que estos puedan funcionar bien. Pero hay ciertas afecciones médicas
que pueden reducir los niveles de oxígeno en la sangre. Por ejemplo, un bajo nivel de oxígeno en la sangre puede hacer que la persona se sienta sin aliento, cansado y confundido. También puede dañar obviamente el cuerpo. Y lo que la terapia con oxígeno hace es ayudar a obtener más oxígeno. Ya pasando a lo que es nuestro tema principal, vamos a hablar en sí de qué es la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es un tratamiento que suministra oxígeno adicional a los pulmones cuando la concentración de oxígeno en la sangre es demasiado baja. En otras palabras, es un tratamiento que le entrega oxígeno adicional para poder respirar. También se le llama oxígeno suplementario. Se usa con la finalidad de prevenir o tratar la deficiencia de oxígeno o hipoxemia en sangre. También es una herramienta terapéutica fundamental en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria tanto aguda como crónica. Ahora, ¿en qué pacientes o en sí cuál es la utilidad fundamental de la oxigenoterapia? Bien, los objetivos apropiados al prescribir oxígeno suplementario son la reducción y prevención de la hipoxemia, la prevención y el tratamiento de la hipertensión pulmonar y la disminución de la sobrecarga respiratoria y cardíaca. Y entre algunas patologías donde sí o sí se tiene que usar oxigenoterapia está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía, enfermedad por coronavirus o COVID-19, ataque grave de asma, una insuficiencia cardíaca en etapa avanzada, una fibrosis quística, apnea del sueño, anemia en algunos casos. También se usa en displasia broncopulmonar, pulmones poco desarrollados, que se da más en recién nacidos. También se da en una insuficiencia cardíaca y trauma del sistema respiratorio, entre otros. Ahora también les hablaré cuál es el procedimiento para poder realizar una oxigenoterapia. Bien, algo como general, obviamente tenemos que comprobar la identidad del paciente, respetar la intimidad del paciente y guardar la confidencialidad de sus datos, informar al paciente o al cuidador principal del procedimiento que se vaya a realizar y solicitarle su colaboración a ser posible, recalcando su utilidad usando un lenguaje comprensible que pues el paciente o el cuidador pues nos pueda entender o comprender, y obviamente desde ya resolver sus dudas y temores. En el caso de pacientes pediátricos, explicarles el procedimiento a los padres. Luego tenemos solicitar el consentimiento de forma verbal siempre que sea posible. Luego preparamos el material que se vaya a utilizar y algo muy importante que es el lavado de manos, ya sea con agua y jabón o solución hidroalcohólica. Luego colocamos al paciente en una posición adecuada, dado que la oxigenación se reduce en una posición supina. Entonces, los pacientes hipoxémicos que se encuentran conscientes deberían mantenerse en la posición más elevada posible, salvo que exista contraindicación. Luego tenemos que comprobar la permeabilidad de la vía aérea si fuera necesario, aspirar las secreciones siguiendo el procedimiento correspondiente, y desde ya medimos la frecuencia respiratoria. Otro dato importante a valorar es si existe cianosis, es decir, el cambio de coloración de la piel y las mucosas. Luego tenemos conectar el caudalímetro a la fuente de oxígeno y, si es preciso, ajustar el frasco humidificador. Se llenará hasta 2/3 de su capacidad con agua destilada estéril. Luego conectamos un extremo de la regadera al frasco humidificador y lo otro al dispositivo para administrar el oxígeno indicado. Luego abrimos el caudalímetro hasta conseguir el flujo de oxígeno prescrito y elevar la bolita del caudalímetro hasta el punto apropiado en la escala escalonada. Y obviamente comprobar la efectividad del sistema y proceder según el dispositivo que se utilice. En este caso, si utilizamos una cánula nasal,
pedirle al paciente que suene la nariz, colocar la cánula de manera que las dos sondas se ajusten en su respectiva fosa nasal, introducir las dos sondas de la cánula, cada una en su fosa nasal, pasar los tubos por encima de las orejas del paciente hacia la barbilla y ajustarlos con el pasador, comprobar que no produce presiones ni molestias, y con modo de que no lastime a nuestro paciente. En el caso de una máscara simple, situar la máscara sobre la nariz, la boca y la barbilla del paciente, pasar la cinta elástica por detrás de la cabeza, adaptar la máscara a la cara del paciente según las instrucciones del fabricante y ajustarla a la cara, pero sin hacer presión y sin lastimar a nuestro paciente. En el caso de una máscara tipo Venturi, igual colocar igual que la anterior, seleccionar en el dispositivo la regulación de la concentración de oxígeno, la fracción de oxígeno inspirado que se desea administrar. En este mismo dispositivo aparece indicado el flujo de oxígeno que se tiene que seleccionar en el caudalímetro para conseguir la fracción de oxígeno inspirado deseada. Y en el caso de una administración a través de traqueotomía, colocar el dispositivo de administración de oxígeno para la traqueotomía y evitar la tracción en la traqueotomía. La máscara debe limpiarse cada 4 horas con agua porque las secreciones acumuladas pueden producir infecciones en el estómago. Y la carpa de oxígeno, que esa se usa en pediatría, colocar la carpa cubriendo la cabeza del niño y evitando decúbitos en la cara y en los hombros del paciente. Colocar el extremo del tubo de oxígeno dentro de la carpa y fijarlo a esta con esparadrapo con el fin de evitar que el flujo vaya directamente a los ojos del niño. Abrir ligeramente las ventanas de la carpa para evitar la acumulación de CO2, vigilar la aparición de humedad en la ropa del niño y cambiarlo cuando sea preciso. Ahora, ¿dónde se realiza este tipo de método diagnóstico? Obviamente solo lo puede hacer un profesional de la salud, ya sea que el paciente lo puede recibir ya sea en casa, en otro entorno médico o en un hospital. Algunas personas solo la necesitan por un corto periodo de tiempo, otras necesitan oxigenoterapia a largo plazo, dependiendo de qué patologías padezca el paciente o la gravedad de nuestro paciente. Y como punto final tenemos quién puede realizar este método diagnóstico. Como les había indicado, pues obviamente un profesional de la salud puede prescribir este tipo de diagnóstico, obviamente con una receta. Para comenzar la terapia de oxígeno, el médico tiene que indicar cómo usarlo y con qué frecuencia debe administrarlo. Estas indicaciones también deben incluir la tasa de flujo o la cantidad de oxígeno que necesitará el paciente por minuto. Es esencial que se sigan todas las instrucciones específicas del especialista. Algunas personas solo necesitan oxígeno durante ciertas actividades, como lo había indicado anteriormente, como al ejercitarse o dormir. Otras personas necesitan oxígeno constantemente. Esto último no es un impedimento, pues existen tanques de oxígeno portátiles para que el paciente pueda salir de casa con ello si es necesario. Y eso sería todo. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Pues es muy importante tomar en cuenta que para poder realizar una correcta metodología diagnóstica, tenemos que tomar en cuenta que lo principal al momento de tratarse de algún tipo de enfermedad o infección del tracto respiratorio, tenemos que realizar una radiografía. Esta nos va a permitir tener un panorama un poco más claro acerca de cómo está básicamente la cavidad torácica del paciente, si existe alguna alteración, si existe algún tipo de opacidad o alguna situación que tengamos que profundizar para poder llegar a un diagnóstico certero. Posteriormente se pueden realizar otro tipo de metodologías, como por ejemplo los exámenes de laboratorio. Se pueden interpretar para poder determinar específicamente qué es lo que ocurre, si existe alguna alteración, ya sea relacionada a por ejemplo, la elevación leucocitaria, o incluso de algún otro tipo de células como eosinofilia, ¿verdad? O en el caso de algunos pacientes, ¿verdad? Basofilia. Eso también es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Es muy importante para poder realizar un diagnóstico.
Al igual que vamos a poder realizar otras pruebas, ¿verdad?, más certeras, en las cuales vamos a poder determinar como una tomografía, en la cual las tomografías computarizadas son bastante caras, sin embargo se pueden ayudar mucho, ¿verdad?, ellas para poder hacer un diagnóstico concreto y sobre todo, ¿verdad?, completamente verídico y basado en medicina con evidencia. Entonces, en este caso hay pruebas que hemos mencionado, ¿verdad?, que son muy importantes para poder determinar algunas enfermedades como la tuberculosis, el asma, también en el caso de algunas neumonías. Es tomar en cuenta, ¿verdad?, que existen varias pruebas que se pueden realizar. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que también las radiografías tienen ciertos parámetros y características muy icónicas de enfermedades asociadas a ciertos tipos de complicaciones, ¿verdad? En el caso de infecciones, en el caso de algún tipo de enfermedad o inclusive en el caso de enfermedades como el EPOC, en el cual pues van a haber tanto infecciones como también obstrucciones complicadas. Vamos a poder encontrar enfisemas, ¿verdad? Y los espasmos en algunos casos. Entonces, básicamente eso es algo que es muy importante tomar en cuenta, que las enfermedades pulmonares o del tracto respiratorio se tienen que tomar básicamente con completa seriedad, tienen que tomarse de forma certera y tienen que abordarse descartando cualquier tipo de enfermedad adyacente o que se vaya a parecer a estas, para evitar que estas continúen desarrollándose y evitar que estas continúen haciendo daño al paciente. De esta forma, para nosotros es un placer poder compartir de estos conocimientos con todos ustedes, y agradecemos demasiado de su tiempo y el tiempo que han gastado en poder